En mi cumpleaños número 27, la habitación olía a dinero. Había copas de cristal, perfume, risas que no me pertenecían. Mi abuelo levantó su copa de champán y sonrió. Evelyn, ¿cómo te gastas tu fideicomiso de 3,4 millones de dólares? El mundo se tambaleó. Parpadeé una vez, 2 veces. ¿Qué fideicomiso? El tenedor dejó de tintinear. La mano de mi madre se congeló a mitad de un gesto. La garganta de mi padre se movió como si hubiera tragado una piedra. Entonces el abuelo se giró, tan tranquilo como siempre. ¿A dónde se fue el dinero?, preguntó. Sus preguntas abrieron el aire. Y en ese silencio, bajo candelabros y sonrisas falsas, me di cuenta de que esta cena no era una celebración, era una ejecución. Me llamo Evelyn Hart, y hasta esa noche creía entender a mi familia. Crecí creyendo que el éxito se medía en el silencio. Sonríe en la mesa, no hagas demasiadas preguntas y nunca hables de dinero. Ahora vivía en San Francisco, lejos de sus suelos de mármol y coches pulidos, trabajando como diseñadora freelance desde un pequeño apartamento en el Mission District. Las paredes se desconchaban, las tuberías silbaban, pero era mío. Pasaba noches dibujando logotipos mientras la ciudad vibraba fuera, con el café enfriándose junto a facturas atrasadas. Mis padres, James y Victoria, vivían a 20 minutos en Marin County. 4 dormitorios, una piscina, un Tesla para cada uno. Hablábamos, pero nunca de cosas reales. Las llamadas comenzaban con un «¿qué tal el trabajo?» y terminaban antes de que pudiera responder. La última vez que me sorprendieron fue en mi graduación universitaria. Subí al escenario con $70,000 en préstamos estudiantiles y un diploma que había conseguido sola. Me abrazaron, me entregaron una caja envuelta y dijeron, «Estamos muy orgullosos». Dentro había un libro de tapa dura, Alfabetización financiera para jóvenes adultos. Sonreí para las fotos. Esa noche lloré sobre el lavabo al darme cuenta de que no habían planeado ayudarme. Aún así, mantuve la cabeza baja. Pagaba el alquiler, me saltaba cenas, aceptaba todos los trabajos freelance que encontraba. Cuando mis amigos publicaban fotos de vacaciones, me reía. Un día, decía yo, un día ganaré lo suficiente para respirar. Una semana antes de mi cumpleaños número 27, mi jefe me llamó a su oficina de cristal. Su cara lo dijo todo antes de que hablara. Lo siento, Evelyn, vamos a reducir personal. Empaqué mis cosas, tomé el autobús a casa y me senté en el sofá con Madison, mi compañera de piso, mi ancla, mi única constante durante 2 años. «Tus padres te ayudarán, ¿verdad?», preguntó ella. Reí, con amargura y vacío. Probablemente me sugieran una aplicación de presupuestos. Esa noche llamé de todos modos. «Mamá, perdí mi trabajo». «Oh, qué pena, cariño», dijo ella, mientras su teclado sonaba de fondo. «Pero ya te las arreglarás. Siempre lo haces». «Estoy atrasada con el alquiler, mamá». «No sé cómo». «Bueno, tal vez esto te enseñe a ahorrar mejor. En fin, estamos haciendo las reservas para la cena de tu cumpleaños. Atelier Cren, 7:30. No llegues tarde». «Mamá, ese sitio cuesta 300 por cubierto». Ella se rió. «No seas tacaña, Evelyn, es tu cumpleaños. Vístete bien». La línea se cortó antes de que pudiera despedirme. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla oscura del televisor, ojos cansados, puntas abiertas, pintalabios desvanecido. $300 por plato, susurré. Eso es la mitad de mi presupuesto de comestibles. Madison levantó la vista del sofá. «No tienes que ir». «Sí, tengo que ir. En mi familia, saltarse la cena es peor que la blasfemia». Así que rodeé la fecha en el calendario, como la gente marca el día en que se enfrentará a un pelotón de fusilamiento. La semana avanzó hacia mi cumpleaños como una fuga lenta. Intenté mantenerme ocupada enviando currículums, actualizando mi portafolio, pero los correos de rechazo se acumulaban más rápido de lo que podía abrirlos. Mis ahorros cayeron por debajo de las 4 cifras. Cada ruido del pasillo me hacía estremecer, medio esperando el golpe del casero. El viernes dejé de dormir. Madison me encontró a las 2 de la madrugada todavía encorvada sobre mi portátil. «Eve, vete a la cama», dijo suavemente.
No puedo. Si me detengo, pensaré en ello. ¿En qué? En esa cena, ellos actuando como si todo fuera perfecto mientras yo me desmorono. Me apretó el hombro. Entonces, haz que sea la última vez que te traten así. Aún no sabía a qué se refería, pero esas palabras se quedaron. El sábado llegó brillante y definido. Me paré frente a mi armario, mirando las mismas 3 opciones: vaqueros demasiado desgastados, un blazer al que le faltaba un botón y un vestido negro que había comprado 3 años antes para una entrevista de trabajo. Elegí el vestido. Todavía me quedaba, casi. En el viaje en autobús hacia el restaurante miré a la gente a través de la ventana, turistas riendo, parejas cogidas de la mano, un niño lamiendo un helado que le goteaba por el brazo. Envidiaba lo simples que eran sus momentos. Atelier Crème brillaba con cristal y oro. Mis padres ya estaban sentados cuando llegué. Mi madre con un vestido de seda rojo, mi padre con su traje azul marino a medida. La mesa resplandecía con copas de vino y cubiertos cuyos nombres no conocía. Feliz cumpleaños, cariño. Mamá me dio un beso al aire, su perfume era tan fuerte que me picaron los ojos. Papá sonrió. Pareces cansada. Semana difícil, perdí mi trabajo, dije en voz baja. Asintió como si hubiera mencionado el tiempo. Bueno, eso pasa, te recuperarás. Se lanzaron a contar historias sobre su viaje por Europa, la función de piloto automático del nuevo Tesla, un proyecto de renovación para el baño de invitados. Mis palabras se disolvieron en el ruido. Seguí mirando la puerta, contando los minutos. Se suponía que debía sentirme festejada, pero me sentía como un accesorio en su imagen perfecta. Entonces la puerta se abrió. Una oleada de sorpresa recorrió la sala cuando entró mi abuelo. Robert Hart, de pelo plateado, alto con cada paso medido. El maitre casi tropieza al intentar acompañarle. La sonrisa de mi madre flaqueó. Papá, ¿qué haces aquí?, preguntó con la voz un tono demasiado alta. Celebrando a mi nieta, por supuesto. Sus ojos se encontraron con los míos. Feliz cumpleaños, Evelyn. Me dio un abrazo de verdad, firme y cálido, y sentí la primera respiración que había tomado en toda la noche. No sabía que vendrías, dije. No me lo perdería por nada del mundo. Se sentó a mi lado, pidió un whisky puro y comenzó una conversación educada. Pero había un deje en su voz que no podía identificar, como si ya supiera algo que ninguno de nosotros sabía. Luego me sonrió, levantó su copa y dijo las palabras que lo cambiaron todo. El whisky atrapó la luz cuando mi abuelo levantó su copa. Entonces, Evelyn, dijo en tono casual, ¿cómo te gastas tu fideicomiso de 3,4 millones de dólares? El aire se hizo añicos. Oí mi corazón latir antes de que se registrara el silencio. Parpadeé. 1, 2 veces. ¿Qué fideicomiso? Todos los tenedores se detuvieron a mitad del aire. La sonrisa de mi madre se agrietó como la porcelana. La garganta de mi padre se movió como si hubiera tragado cristal. La expresión de mi abuelo no cambió, simplemente se recostó en su silla. El fideicomiso que establecí cuando naciste. Se suponía que tus padres te lo transferirían cuando cumplieras 25 años. Mi madre se rió demasiado rápido. Oh papá, debes estar equivocado. No había tal. Victoria, dijo él en voz baja, no lo hagas. Era la primera vez en mi vida que la veía quedarse quieta. Se giró hacia el camarero. Una sala privada, por favor. En cuestión de minutos nos llevaron con los platos a medio comer y el champán olvidado. La puerta se cerró tras nosotros con un suave clic que sonó definitivo. Dentro, el aire era más frío. La asistente de mi abuelo, Michelle, ya estaba allí con la tableta abierta. Un hombre con un traje a medida esperaba a su lado, Michael Anderson, su abogado. Esto no llevará mucho tiempo, dijo el abuelo. Solo quiero claridad. Michael abrió una carpeta y deslizó una pila de papeles sobre la mesa. Señorita Hart, esta es la cuenta fiduciaria creada a su nombre. Depósito inicial, $1 millón. Su valor actual, dado el crecimiento del mercado, debería ser de aproximadamente 3,4 millones. Mis dedos se posaron sobre el papel. Debería ser, asintió sombríamente.
A partir de esta mañana, el saldo es de 200.000. Las palabras cayeron como un golpe físico, 200.000. 25 años de ahorros, inversiones, intereses, se habían esfumado. La mirada del abuelo nunca se apartó de mis padres. Explíquense. Papá se secó la frente. Nosotros. Lo usamos un poco solo para cubrir la hipoteca cuando el mercado se desplomó. Un poco, la voz del abuelo se mantuvo tranquila. Son más de 3 millones de dólares, James. Las manos de mamá temblaban alrededor de su bolso. Lo estábamos administrando para su futuro. No queríamos que lo malgastara. Me reí, una risa corta, aguda, fea. ¿Te refieres a malgastarlo en el alquiler, en préstamos estudiantiles o en comida? Mamá se giró hacia mí, con los ojos vidriosos. Cariño, solo queríamos lo mejor para ti. Me regalaste un libro sobre finanzas para mi graduación, mi voz se quebró, mientras vaciabas mi cuenta. El abuelo levantó una mano. La sala volvió a enmudecer. Basta. Se giró hacia Michelle. Enumere las extracciones. Ella leyó con voz mecánica: pago de hipoteca, $450.000. Compra de vehículos, 2 Tesla Model S, $280.000. Renovación de la casa, $320.000. Inversión en Victoria Heart Real Estate, $500.000. Marcó la pérdida total. Cada línea se sentía como otro golpe. Luego hizo una pausa: compra de una propiedad en Malibú, $1,8 millones, actualmente registrada a nombre de James y Victoria Hart. Me quedé mirándolos. Una casa en la playa. El rostro de mi padre se relajó. Fue una inversión. Fue un robo, dijo el abuelo en voz baja, a tu propia hija. Nadie habló. El único sonido era el tenue zumbido del conducto de ventilación. Finalmente el abuelo apartó su silla. Dame las llaves. Los ojos de mamá se dirigieron a su bolso. Ella dudó y luego sacó un pequeño llavero, 2 llaves y un mando. Su mano tembló mientras los colocaba sobre la mesa. El abuelo me los deslizó. Son tuyos, dijo con 2 años de retraso. Todavía estaban calientes por su palma cuando los recogí: mis llaves, mi apartamento, la vida que me habían ocultado. Mamá empezó a llorar, sollozos suaves y practicados. Por favor, papá, no hagas esto. Somos familia. La familia no roba a la familia, dijo él. Mañana sabrán de mis abogados. Salieron de la sala lentamente, como si la gravedad se hubiera duplicado. La puerta se cerró y el aire se sintió más ligero, pero más vacío. El abuelo se giró hacia mí. Evelyn, haré una auditoría completa. Se enfrentarán a consecuencias legales, pero la decisión de presentar cargos es tuya. Miré las llaves, el metal frío contra mi piel. Durante años había mendigado migajas de aprobación. Ahora tenía la prueba de que su amor tenía un precio. Necesito tiempo, susurré. Tómalo, dijo él. Pero que sepas esto, planeaban huir. Michelle encontró billetes a Costa Rica comprados hace 3 días. Se me encogió el pecho. Vinieron a cenar sabiendo que era una despedida. Asintió. Y sonrieron mientras lo hacían. Esa noche salí del restaurante con las llaves en el bolsillo y una tormenta en el pecho. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban a través de la niebla. Madison me estaba esperando despierta cuando llegué a casa. Cuando le conté todo, me miró como si acabara de recitar el informe de una escena del crimen. Te robaron, susurró ella. Tus propios padres. No solo dinero, dije. Años. Miré por la ventana a la ciudad dormida y sentí que algo se rompía, y algo más comenzaba. No iba a gritar, no iba a suplicar, iba a recuperar todo en silencio. 3 días después de esa cena, fui citada en la oficina de mi abuelo, una torre de cristal en el centro que parecía capaz de cortar el cielo. Apenas había dormido desde la noche de la revelación. Las palabras planeaban huir, se repetían en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano temblorosa de mi madre dejando caer las llaves, el silencio de mi padre que se sentía como una confesión. Cuando llegué, Michelle ya estaba esperando en el vestíbulo, inmaculada como siempre, con la tableta en mano.
Están aquí, dijo en voz baja. Robert quería que estuvieras presente. Mi estómago se encogió. Ambos, asintió ella. Vinieron a negociar. Negociar. Esa palabra me supo mal. El ascensor se abrió al piso superior, paredes de cristal, sillas de cuero, el leve aroma a cedro y a dinero antiguo. El abuelo estaba sentado detrás de su escritorio con la postura recta y las manos entrelazadas. Frente a él, mis padres. Papá parecía 10 años mayor. Mamá intentaba sonreír, pero el brillo de sus labios se agrietaba por las esquinas. Evelyn, dijo el abuelo con voz firme, siéntate. Me senté frente a ellos. Nadie habló por un momento. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Finalmente papá se aclaró la garganta. No queríamos que llegara tan lejos. Estábamos desesperados. La voz del abuelo era fría. Intentando mantenernos a flote, dijo papá. Tú no lo entenderías. Entiendo la codicia, interrumpió el abuelo. Construí un imperio basándome en reconocerla. Mamá se inclinó hacia adelante con lágrimas ya en los ojos. La queremos, papá. Íbamos a decírselo. ¿Cuándo? ¿Después de que terminaran de vender la casa de Malibú? Silencio. Michael Anderson, el abogado, se adelantó colocando una pila de extractos bancarios impresos en el escritorio. La auditoría forense está completa, dijo. Cada transacción rastreada, cada propiedad conectada. Hemos recuperado aproximadamente 2 millones a través de la incautación de activos y ventas forzadas. Mi padre se frotó las sienes. ¿2 millones? Ya. Ustedes no lo recuperaron, dijo Michael bruscamente. Lo hicimos nosotros a través de la ley. Observé la escena desde lo que se sentía como fuera de mi propio cuerpo. Cada mentira despegada, cada secreto sacado a la luz. Michelle me entregó una carpeta. Dentro había fotos de las compras de mis padres, la propiedad de Malibú, coches de lujo, recibos de joyas, reservas de cruceros, todo financiado por mi fideicomiso. Debes saber lo que valoraron más que a ti, dijo ella suavemente. Tragué saliva. Esto es suficiente para presentar cargos criminales, ¿verdad? Sí, respondió Michael. Fraude financiero grave e incumplimiento del deber fiduciario. Hasta 10 años. Mamá jadeó. Evelyn, tú no harías. Por favor. Su voz se quebró como la de una niña, pero no me inmuté. Yo no hice esto, dije. Lo hicieron ustedes. Mi padre se inclinó hacia adelante, la desesperación sangrando a través de la fachada de calma. Cometimos errores, pero, ¿la cárcel? Somos tus padres. Los padres protegen, dije en voz baja. No saquean. El abuelo se giró hacia mí. Es tu elección, cariño. El mundo se difuminó a mi alrededor, el horizonte detrás del cristal, los papeles, las manos temblorosas al otro lado del escritorio. Pensé en 27 años de cenas en las que sonreía en silencio, en préstamos estudiantiles que pagué con ramen y horas extras, en cumpleaños en los que enviaron flores pero no amor. Me encontré con los ojos de mi madre. Me dejaron sin nada. Ahora tienen exactamente eso. Las palabras cayeron como un trueno. Los hombros de mamá se hundieron. Papá apartó la mirada con la mandíbula apretada. El abuelo asintió una vez a Michael. Presenten las mociones necesarias. Mamá se acercó a la mesa con la voz temblando. Papá, por favor. Es tu nieta. Y tú eres mi hija, dijo él. Pero hay una diferencia entre la sangre y el carácter. Ella comenzó a sollozar, de verdad esta vez. No era por mí, era por todo lo que estaban perdiendo. Mientras los abogados finalizaban los papeles, me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo, grúas, coches, el lento pulso de la gente viviendo sus vidas. Presioné mi mano contra el cristal, el frío me ancló. Por primera vez en años, no me sentía pequeña. Detrás de mí oí al abuelo decir, las llaves, las escrituras, las cuentas, todo transferido de vuelta a Evelyn, con efecto inmediato. Cuando me giré, Michelle me entregó un sobre delgado. Estos son los documentos de tu propiedad.
Pacificates, totalmente a tu nombre ahora. Asentí. Gracias. Mamá susurró algo con la voz apenas audible. Te arrepentirás de esto. La miré. La miré de verdad, a la mujer que me enseñó a mantener la voz suave, a reducir mis necesidades, a atar mi valía a su aprobación. No, dije por una vez, no me arrepentiré. Se fueron poco después, escoltados por seguridad. La puerta se cerró. El silencio que siguió ya no era pesado, era limpio. El abuelo se puso de pie lentamente caminando hacia mí. Hiciste lo correcto. No me siento bien, admití. La justicia rara vez se siente bien, dijo, pero es necesaria. Puso una mano en mi hombro firme y constante. Ya no estás sola, Evelyn. Nunca lo estuviste. Esa noche fui a ver el apartamento, el que nunca me habían permitido pisar. Pacificates estaba tranquilo, todo cristal, acero y vistas a la bahía. El portero reconoció mi nombre de inmediato. El señor Hart dijo que vendría. Cuando abrí la puerta, lo primero que me llegó fue el olor a velas caras. Todo estaba escenificado, tonos neutros, encimeras de mármol, un libro de mesa sobre diseño moderno, la vida de un extraño amueblada con mi dinero. Vagué por las habitaciones, mis dedos rozando las paredes, los muebles, la evidencia. En la encimera una carpeta de arrendamiento, nombres de inquilinos, depósitos de alquiler. Mis padres habían estado cobrando dinero durante años. Me hundí en el sofá y me reí, un sonido crudo. Luego la risa se rompió en lágrimas. Ya no era dolor, sino liberación. Madison llegó 20 minutos después con comida para llevar. ¿De verdad estás aquí?, susurró con los ojos muy abiertos. Estoy en casa, dije. Ella miró a su alrededor, sonrió. Entonces, ¿qué se siente la justicia? Silenciosa, dije, y más pesada de lo que pensaba. Comimos sentadas en el suelo con los cartones extendidos, como en los viejos tiempos. A través de las ventanas, la bahía brillaba con las luces de la ciudad. En algún lugar detrás de mí, las llaves relucían en la encimera, un recordatorio de todo lo que me habían robado y todo lo que había recuperado. Antes de acostarme le envié un mensaje de texto al abuelo: ya me he mudado. Gracias por luchar cuando yo no podía. Su respuesta llegó un minuto después. Siempre pudiste, Evelyn. Solo necesitabas una prueba. Me quedé mirando ese mensaje hasta que la pantalla se apagó. Prueba de lo que habían hecho y de quién me había convertido. Pasó un mes antes de que pudiera dormir sin despertarme en mitad de la noche, esperando que saliera a la superficie otro secreto. Pero la investigación avanzó rápidamente. Los activos de mis padres, ambos Teslas, la casa de Malibú, incluso la membresía del club de campo fueron liquidados. Las ganancias se vertieron de nuevo en mi cuenta, bajo mi nombre, donde siempre debieron haber estado. Se mudaron a un motel de carretera en Oakland. El abuelo me dijo en voz baja: están pagando una restitución de 500 al mes, ordenada por el tribunal. No sentí alegría cuando lo dijo, solo equilibrio. Me instalé en el apartamento de Pacificates. Cada mañana, la niebla se cernía sobre la bahía como un aliento. Me sentaba en el balcón con café y el portátil abierto, trabajando de freelance de nuevo. Los clientes llegaban rápido, referidos de la red de mi abuelo, startups que necesitaban branding. Por una vez, no estaba luchando. Estaba construyendo. Madison venía todos los fines de semana. Colgábamos cuadros, desempacábamos cajas, hacíamos el lugar nuestro. ¿Te das cuenta?, dijo una vez, riendo, que ahora podrías comprar todo este edificio. No quiero poseer más cosas, dije. Solo más paz. Las semanas se convirtieron en meses. Mi nombre estaba en todo ahora, cuentas bancarias, títulos, escrituras. Pero no era el dinero lo que me daba estabilidad, era la propiedad de mi vida. Una noche el abuelo me invitó a cenar. Parecía más frágil, pero más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Hiciste lo que yo no pude, me dijo. Marcaste un límite. Sonreí. Tú me enseñaste cómo. Esa noche, conduciendo a casa por la ciudad, pasé por el restaurante donde todo había comenzado. A través del cristal, la gente reía, brindaba, sin saber lo rápido que una familia puede fracturarse por la codicia.
No me detuve. Algunos capítulos merecen quedarse cerrados. Finalmente aprendí que la sangre no siempre significa lealtad. Mis padres robaron mi futuro y lo llamaron amor. Pero yo lo recuperé pieza por pieza en silencio, legalmente por completo. Ahora, cuando miro por encima de la bahía, no veo lo que perdí. Veo lo que reconstruí. Si alguna vez te han traicionado las personas en las que más confiabas, recuerda esto, aún puedes empezar de nuevo, más fuerte que antes.